Ahora Yo lo le debo conversamos. Josué, profe, ¿o Sí, no? Sí, no, sí. no, Salmo, pero ahí lo conversamos. Ahora vamos a revisar Josué juntos. Lo que no sé es dónde se metió Elizabeth. Quedó Ahora como en sí la que me perdí. quedó como en otra dimensión. Em, ¿Cómo Uy, lo de veras hago no ahí? A está. ver, voy a poner Voy detener. a ubicarla por WhatsApp a la hermana Elizabeth, ¿ya? Sí, que Ah, no, ponga no, no, espérame, salir. aquí ahí sí, ahí la traje a la sesión principal. Pero le voy a enviar un mensaje a la hermana Elizabeth. Ahí debería volver. Ya. Nada. Ya, ahí estamos. Bien, lo que vamos a hacer ahora, como somos hartos, vamos a ir trabajando el texto de Josué y sobre ese texto vamos a ir revisando también nuestro libro, ¿ya? En la lección número 11 ustedes tenían ahí todos los sufijos de los sustantivos, ¿cierto? Sufijos pronominales, que eso es lo que vamos a ir viendo a continuación. Entonces, cada uno tenga abierto ahí, por favor, Josué 1 en su Biblia, quien tiene su Biblia, en la impresión, quien tenga la impresión, etcétera, 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 para ir revisando juntos. Yo voy a abrir acá. eh, del computador, yo creo. Ya, todo en Josué 1 entonces. Y vamos a ir revisando juntos cómo funciona y cómo ustedes han hecho funcionar la traducción. Ya, primera palabra dice Baijí, ¿cierto? Sí. Entonces, denme un minuto, por favor. Voy a tener que sacar esta Biblia Ya para... empezó. No, me obligan a hacer esto, no quería hacerlo, pero me Este, obligan. este, este es el minuto con Kiko. Es el minuto con Kiko, aquí está. Sí, en todo caso. ¿Cuánto que Ya, tiene esa profe? ¿Como 300 años, dijo? sí, tiene 3 siglos, exactamente. Wow. Que Mil tiene. setecientos 1709. Esa es la que tiene cierre. ¿Cómo? Exacto, centralizado. Lo mismo estaba pensando. Cierre centralizado, aquí está. Lo guardan en un sarcófago de vidrio templado. Sí, obviamente a prueba de balas. Ya, aquí estamos en Josué. Entonces, la primera palabra es Vaijí, ¿cierto? En el nivel donde están ustedes, yo no les pediría la traducción de esto. Si ustedes lo llegan a traducir, yo lo primero que les preguntaría es, bien, ¿cuál es la raíz triconsonantal de este verbo? Recuerden que todos los verbos, digamos el 99,9% de los verbos tienen una raíz de 3 consonantes. En los sustantivos pasa como en el 80%, ¿ya? Los sustantivos también, porque muchos sustantivos vienen de los verbos, entonces también algunos tienen raíces de 3 consonantes, ¿ya? Los antiguos hebraístas decían que sospechosamente parece que en realidad las raíces eran de 2 consonantes y después con el tiempo se les fue agregando una. Entonces aquí tenemos Vaijí. eh, entonces yo les preguntaría, ¿cuál es la raíz para quienes, si alguien intentó traducir esta primera palabra, cuál sería la raíz de esta palabra? Porque sabemos que la VAV, por ejemplo, es conjunción, ¿cierto? Entonces la VAV no es parte de la raíz. Ahora, en este punto yo quiero darles un datito, que cuando lo pasamos en el libro yo les dije eso no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver después. Si tienen el libro en algún formato ahí, entre paréntesis voy a mandar a imprimir de estos libros, voy a mandar a imprimir unos cuantos para que los que quieran tener el libro en papel lo puedan tener. Entonces, los que tengan el libro, a ver, déjenme, aquí está. ¿Puedo vender La la página alternativa en cincuenta y Runeo? seis. Déjenme colocar aquí mejor, la voy a compartir. Página. Oh, me pasé. Me pasé. Oiga, profe, ¿por qué en el audio las páginas no coinciden? Porque el audio está hecho para la primera edición de este libro que tenía otro formato. Entonces, después, incluso en algunos audios traté de sacarle la parte donde decía página tanto, pero no me resultó en todos los audios, tenía que revisarlos todos. Ah, 58, claro, esta es la aparece en la segunda 58. edición, por eso. Claro, voy a compartir pantalla porque este es un dato muy, muy importante para ustedes.
Aquí está. Ya, miren lo que hay ahí. ¿Por qué esto es importante, estos tres nombres, Eitan, Moshe y Caleb? Porque estos son nombres que son claves mnemotécnicas, es decir, los judíos para agrupar mucha información trataban de buscarle la forma de ponerle un nombre. Entonces, en realidad estas son 11 consonantes. Las consonantes hebreas son 22, ¿cierto? Bueno, estas 11 consonantes que están aquí, Eitan, que justo salen esos nombres, ¿no? Eitan, Moshe y Caleb, son las 11 letras, es decir, la mitad del alefato. Estas 11 letras son dos cosas. Primero, raíz de una palabra, por lo tanto es parte de la raíz triconsonantal de un verbo o de la raíz de un sustantivo. Pero además son sufijos, prefijos o infijos. Entonces, este es un dato muy, muy importante. De hecho, ustedes deberían imprimir esto y pegarlo en algún lado, porque significa que cualquiera de las 11 demás letras que no están en estos tres nombres, siempre van a ser raíz. Entonces, si yo encuentro una palabra, por ejemplo, que parte con sade, yo veo acá que la sade no está en ningún lado. Entonces la sade, toda su vida, está destinada a ser raíz de una palabra. Nunca va a ser prefijo, ni sufijo, ni infijo. En cambio estas, por ejemplo, miren acá, la vet. La vet es raíz, puede ser preposición inseparable. Y lo mismo ocurre con las demás, con todas estas 11 letras. Entonces esto sirve para que porque recuerden que, como le decía Francisco, mi trabajo en este curso es enseñarles a desgranar el choclo. Lo que yo tengo que hacer es enseñarle que usted sea experto en agarrar una palabra y desarmarla. Entonces lo que yo estoy haciendo con esto, con el Eitan, Moshe y Caleb, es darles una llave, ¿cierto? Una llave inglesa que les va a servir para desarmar el motor. Porque entonces ahora ustedes saben qué letras pueden ser solo raíz. Por ejemplo, si yo les digo una palabra en hebreo que parta con Zayin, por ejemplo, la palabra Zahav, que es oro. Ustedes van a ver acá y dicen, pucha, aquí no está la Zahav, entonces es raíz. No es nada más, ninguna otra cosa. La letra Tet es raíz, ¿no? La letra P es raíz nomás. Solo estas se ponen medias chúcaras, ¿cierto? Y pueden ser dos cosas. Pueden ser raíz o pueden ser sufijo, prefijo o infijo. ¿Ya? Eso es un punto importante. Profe, Entonces, ¿En qué página está esto, profesor? Perdón. ¿sí? ¿En qué página estamos viendo esto? Página 56 aparece aquí. profe, tengo una duda. En el En PDF Caleb, está en el 58. en Caleb, ¿esa Bab no se pronuncia? Claro, Vekalev se dice. Es Eitan Caleb. Moshe, claro, Eitan Moshe Vekalev. Eitan Moshe y Caleb, tres nombres. Entonces, ahora ustedes, por ejemplo, ¿cuáles ya conocen de estos tres nombres? Ustedes, por Moshe. ejemplo, ya conocen la mem, porque la mem es parte de los plurales masculinos, por ejemplo. ¿Cierto? Conocen esa letra. Conocen la hei, por ejemplo, artículo. Conocen la vav, preposición. Conocen la kaf, preposición como, cuándo. Conocen la lamed, preposición a, para. Conocen la bet, en, con. ¿Se fijan? Después van a saber, por ejemplo, que la alef, cuando va al principio de un verbo, porque aquí hay sufijos que son solo de verbo, de nada más. Por ejemplo, la alef no es, no es sufijo ni de sustantivo, ni de conjunción, nada. Solo una alef puesta delante de un verbo indica que ese verbo está en primera persona en futuro, masculino singular en futuro. Por ejemplo, cuando Dios dice yo soy el que soy, ¿cierto? Eyej, ¿cierto? Empieza con alef. Entonces, yo soy o yo seré. Entonces, después, cuando lleguemos al tema del verbo, usted va a saber que la alef delante de una raíz triconsonantal es indicador de primera persona. La yod tiene un montón de funciones, pero un montón. Las que más funciones tienen aquí son la yod, la hei y la vav.
Tienen un montón. La Hey tiene funciones, de hecho yo lo escribí en la parte de la Hey del artículo. La Hey debe tener por lo menos 5 funciones gramaticales en hebreo. No solo artículo, ustedes conocen hoy día artículo nomás. Sí. Pero la Hey funciona como prefijo de estructuras verbales, funciona como dirección en un sustantivo georreferencial hacia Jerusalén, se coloca una Hey al final, tiene un montón de funciones, pero eso tranquilo, ¿no? Cada cosa a su tiempo. Entonces estos 3 nombres, Eitam, Moshe y Caleb, son súper importantes. Ya, dejo de compartir y volvamos al texto. ¿Alguien se aventura a decir cuál es la raíz triconsonantal de Vaihi? Este es uno de los verbos más irregulares que hay. Es muy difícil. Eso quiere decir que es irregular. Ya, si no lo tienen, yo les digo. En todo caso, no era obligación que lo supieran porque no hemos pasado el verbo, así que tranquilos con eso. Pero yo les digo cómo funciona este verbo. La vav ya sabemos que es conjunción, ¿cierto? O sea, después tenemos, quizás uno podría tener la tentación de decir la raíz triconsonantal es yod, hei, yod, pero no es así. La raíz triconsonantal de este verbo es hei, la que está ahí, la yod, que viene después, y después viene otra hei, que no está. Por eso este es un verbo irregular. Los verbos irregulares son dolor de cabeza, ¿ya? Y la hei, para variar, siempre haciendo su espectáculo, aquí decide desaparecer. Entonces, este es el verbo hayá, ¿no? Que significa ocurrir, suceder. Es el mismo verbo que ocupa Dios cuando dice yo soy el que soy, es el mismo verbo. Entonces, ¿cuál es la tarea del mecánico del hebreo? Esos son ustedes, ¿no? Están estudiando mecánica hebrea. Y entonces el texto es el motor. El texto hebreo es el motor. Y ustedes son mecánicos, entonces ustedes tienen que aprender a Eitam Moshe de Caleb, por ejemplo, es su llave inglesa, ¿no? Lo segundo, entonces tengo una raíz de 4 consonantes. La vav se va para la casa. La yod, cuando lleguemos al verbo, ustedes van a saber que es un indicador de futuro en el verbo, ¿no? Tercera persona. Pero este verbo, a pesar de estar en futuro, yo no lo traduzco como y acontecerá, que sería un futuro, ¿cierto? ¿Cómo lo traduce Reina Valera esto? Lo traduce como aconteció. Entonces usted dirá, pero ¿cómo si la primera yod me indica futuro? ¿Y por qué lo tradujeron en pasado? Bueno, ¿por qué? Porque la vav tiene otras funciones, no solo ser conjunción, sino que hay una función que se le llama de vav conversiva o vav consecutiva perfecta o imperfecta. Y eso hace que una vav, cuando esté delante de un verbo con ciertas características, tome el tiempo del verbo y lo ponga en otro tiempo. Entonces un verbo que está técnicamente en futuro, la vav lo colocó en pasado. Por eso ustedes cuando lean el Salmos, por ejemplo, se van a encontrar con que distintas traducciones ponen los verbos en distintos tiempos, ¿cierto? El Señor es mi pastor, nada me faltará, futuro. Otras traducciones dicen, Señor es mi pastor, nada me falta, Sí, presente. también. ¿Por qué ocurre eso? Por esto. Porque hay una función de la vav que cuando está delante de los verbos puede transformar el tiempo de un verbo. Y ocurre todo lo contrario. Hay verbos que están en presente, que se pueden traducir en presente y pasado, y se les coloca la vav y se traducen en futuro. ¿Ya? Eso es súper interesante, la función de la vav. Pero bueno, sigamos. Después dice, Vaihi aharei. ¿Qué encontraron con aharei? Es una palabra completita que aparece en el diccionario, me parece que tal cual, ¿cierto? Y ya la habíamos encontrado esta palabra también. Sí. ¿Cómo la tradujeron? A mí en no el sean diccionario, Detrás, después, después, ¿cierto? a mí en Después, el, detrás. a mí en el diccionario me apareció como Akhar, pero me apareció también como acosar, que puede ser como acontecer, como Interesante, el diccionario puede entregar varios significados, ¿no? Entonces, es en el diccionario que yo les envié, ¿cierto? A ver, echémosle un vistazo a ese diccionario. Aprovechemos de escuchar la predicación de la hermana. Sí, Ay, hay una disculpen, predicación que sonando.
Ya, yo estoy en el diccionario, el que lo pide primero nos da nos da la página. Me imagino que ya están expertos en usar el diccionario, ¿no? Ni se imagina. Ajar, Sí. ejad. Lo único que sé que lo voy a tener que imprimir, no me queda otra. Ya, aquí está. Ajarei. Página 19. Lo voy a compartir, ¿ya? Ahí está. Miren, hay un montón de palabras, ¿ah? Uf, Sí. hay un montón de palabras con la raíz ajar. Miren, ¿dónde parte esto? Aquí parte ajar. Retrasarse, detenerse, ¿no? Ahora, ¿cómo yo sé que esto es un sustantivo o es una conjunción o es un verbo? Es por el sufijo. Como tiene un sufijo ei, que ustedes ya saben que es un plural masculino o femenino, Femenino. El ley es femenino. masculino, Ah, porque es el que Masculino. reemplaza al Plural. im. ah, Por ya. eso, sé que lo sabía, solo quería saber si usted también lo sabía. Queríamos asegurarnos, ¿cierto? Entonces, cuando yo, es como una palabra que termina en im, automáticamente sé que esa palabra no es un verbo, Masculino. Ya es masculino. Sí. ¿cierto? Entonces, Ya. tenemos el verbo ajar, ¿dónde estábamos? Ajar en cal, ya después van a saber qué significa cal, piel, pual, jifil. Después tenemos aquí ajer, el otro, ¿no? Ajar, detrás. Miren cuánto. En arameo también está esta palabra, ajar, ¿ya? El porvenir, lo que viene más adelante. Ay, nos vamos acercando. Ajarón, lo último, lo postrero. Y aquí Ahí encontramos está. entonces nuestra palabra, Sí, ahí está. que Jarón, me decía mi también, mamá. que también Atrás está así en que- arameo, ¿ah? Perfecto. Ajarei. Perdón, profesor, ¿qué página es? Estoy en la página 19 del diccionario, Ah, ¿ya? Y miren, el diccionario dice lo siguiente, ¿lo ven bien o lo agrando un poquito más? No, Ya. está bien. Bueno, Puede ser un no, no poquito sé. más. ¿Qué dijeron? ¿Que sí? ¿Que no? Sí, por favor. Un poquito más. Ya, y ahí lo agrando un Gracias. poquito. Miren, ajarei dice const, eso significa que es constructo. ¿Se acuerdan que yo les dije que el constructo, esta terminación sereyod, es el que reemplaza al plural masculino im, ¿cierto? Ujú. Pero que además le suma una palabra de pertenencia a la palabra que está usando el e, el ei. ¿Se acuerdan cuál era? Sí. ¿Cuál? Era la yo. Yo les dije, cuando terminan sereyod, significa la pelota de. Esa sereyod indica el de, ¿no? Entonces, por eso se traduce que aconteció después de. Esto es súper importante, esa terminación es súper importante, ¿no? No solo me indica que esto es un plural, que es un masculino, sino que además está en conexión sintáctica con la palabra que viene después en una relación de pertenencia. Se le llama en gramática relación genitival. Entonces, y ese de es súper importante porque en hebreo prácticamente el de no se escribe. Entonces, a ustedes como traductores les va a servir mucho. Ah, aquí tenemos una terminación sere yod. Bien, esto es un sustantivo. Y que además, cuando yo lo traduzca, tengo que ponerle que es un sustantivo que pertenece a, ¿cierto? La pelota de Juan, la corona de no sé quién, Sí. el auto de, etcétera. Eso no lo pueden olvidar, anótenlo ahí porque es importante en la traducción. Ya, después viene la palabra mot. ¿Quién tradujo mot? muerte. Verbo morir. Muerte de. Muerte. El verbo morir, Co- exactamente. Como Mabet. Exacto. Muy bien. Eso está en el diccionario, ¿cierto? Yo voy aquí a la letra mem. Ahí está la letra mem y me pongo a buscar la mem con la vav. A ver, voy a correrlos a ustedes un poquito. ¿Es constructo, pastor? Voy hacia allá. Estamos buscando la vav, ¿cierto? Ahí está la dalet. Hey, después de la hey viene la vav. Aquí está. A ver. Aquí está. Mem con vav y esto termina en tav. Mm, Más adelante está la lamed, Por ahí, por ahí. Samej, Ayin, P, Kof, Resh,
Mosh. Mosh. Aquí está. Por aquí está, por aquí está. Ahí va. Ahí está. Ir. Este número que tiene al lado, los verbos están asociados a Strong, por si acaso. Quienes tengan hay un diccionario de Strong, creo, una concordancia de Strong. Ya, estos números de aquí me parece que son los que están asociados a eso. Mm, Ya, Me aquí parece está. que sí. Ahora, yo solamente les pediría que me digan el verbo, no necesariamente que me digan Ah, la conjugación, ¿cierto? Aconteció que después de, y uno lo dice en infinitivo, ¿cierto? La muerte, ¿no? O el morir también, ¿no? Ahí aparece, morir, ¿no? Ahí está, la raíz triconsonantal, mem, bav, tav. Entonces, aconteció después de morir, ¿cierto? Ahí, ¿de dónde sacamos el artículo? Porque uno dice, aconteció que después de la muerte, ¿de dónde sale ese artículo? ¿Hay artículo aquí antes de mot? No, no hay. No, no hay. No hay. Entonces, el traductor tiene que colocar esa palabra, porque no está. Pero, Imagínate. ¿y quién me pide que la coloque? El español, pues. Sí, para la traducción. El español necesita un artículo. Sí, Ahora, La. el artículo definido se puede poner, ¿por qué? Porque todos conocen a Moisés, po. Entonces, cuando el sujeto, ¿cierto? O mejor dicho, el objeto es conocido por el que escucha la narración, se puede colocar el artículo definido. Profe, ¿Sí? eso es como para dar realce a algo, ¿no? No, es para, No, es para que en español suene es bien. para que cuadre nomás. Exacto, porque si no diría, Después de... aconteció después de morir y- Moisés, tampoco suena mal, ¿ah? no, po, por eso. Tampoco suena mal. como que, Entonces, dependiendo de la traducción que uno esté haciendo, no es necesario. En otras ocasiones sí es necesario. Miren, entonces, aquí ustedes podían traducir. La primera palabra no era necesaria si no la encontraron. Ajarei está completita en el diccionario. Después de mot, podrían haber encontrado inmediatamente la raíz triconsonantal, que es morir. sí, Si hubieran puesto morir, morir. está bien. Ya. Moshe, no necesitan traducción de eso, po. Moisés. eso no. Eved, ¿quién la encontró? Eved, O esclavo. siervo, Eved. ¿Quién dijo qué? siervo. Siervo, Siervo, esclavo. Perfecto. Siervo o esclavo. Miren, siervo aquí esclavo. les voy a dar otro datito para ¿El que ustedes, sustantivo como constructo mecánicos no? del hebreo, anden más rápido. Siempre que se encuentren una raíz triconsonantal que tenga 12 goles, es un sustantivo. No es verbo, es un sustantivo. Miren, entonces aquí van a andar como cañón. Porque no tienen que decir cómo conjugo este verbo, no. Tres Más rápido, consonantes con 12 identificarlo. goles es sustantivo. Listo. Entonces, aconteció después de morir, no vamos a comer el artículo. Después de morir, lo dejamos en infinitivo y hasta suena lindo. Aconteció después, esa palabra la podían traducir. Morir también podían encontrar la raíz. Moshe también la pueden encontrar, está completa en el diccionario. Sí, Eved, siervo, también lo pueden encontrar. sí. Aconteció después de morir, o del morir si uno quiere, ¿no? Aconteció después de morir o de que murió Moisés, siervo, y después dice tetragramaton, ¿cierto? El Elohim. Señor, Sí, Adonai, Elohim. Jehová, Yahvé, en la tradición que usted esté. Si es judío, va a decir el Señor. Si le gusta la NBI, va a decir el Señor. Si le gusta la Reina Valera del 60, va a decir Jehová. Si es católico, va a decir Yahvé. Esto es a gusto personal. Jehová. Pro- Ahora les pregunto, profe, ¿sí? ahí aparece lo mismo el de con la misma función para darle lógica, ¿cierto? Y va a ir justamente a eso. ¿De dónde saqué el de? ¿Por qué yo digo el siervo de el Señor? ¿Dónde está ese de? Porque aquí no tengo terminación sereyot, que me ayude, ¿cierto? Yo les voy a decir de dónde sale el de. Si ustedes se fijan en la foto que yo les envié, a ver si la tengo aquí en mi escritorio. Denme un minutito. No puedo achicar la pantalla. A ver si vengo acá. Aquí debería estar.
debería, pero no lo pillo. Esto es muy entretenido, ¿no? Hebreo bíblico, introducción al hebreo. Aquí está Josué. Ya, esto es súper importante. Este es otro datito que les va a servir 1.000.000. Estos son puras llaves inglesas que les estoy pasando para que desarmen el motor. Una caja de dados les estoy regalando. Ya, ahora ven el texto, ¿cierto? Sí. Ya. Aquí está nuestra frase. La voy a poner entre algo. Aquí. Ahí. Eved Adonai, ¿cierto? Siervo del Señor. Sí, señor. ¿De dónde sale ese de? Porque ya sabemos que tenemos un de que tiene que ver con la serie yod de un sustantivo. Pero ¿y acá? ¿De dónde sacó el de? De esto que está aquí. Voy a colocar un corazoncito al lado. Abajo voy a colocar el corazoncito. Pucha, lo coloqué muy pegado. Ahí. ¿Se fijan que hay un acento que es como una escuadrita? Sí. Sí. Ya. Ese acento se llama acento conjuntivo. Y lo que quiere decir este acento es que yo debo asociar esta palabra que tiene el acento con la que viene después. Casi en la misma función que la sereyot. Pastor, ¿Sí? Mujmej. Elizabeth, ¿sí? pastor, yo lo conocía por Munaj, ese Sí, claro. acento. El ¿También? monaj. Sí, Claro, Munaj. exacto, un acento conjuntivo. Entonces, el hebreo tiene por lo menos 3 formas de decirnos esta palabra la debo leer junto con la que viene. Hay una relación entre esta palabra y la siguiente. Por ejemplo, acá hay otra. Vamos a llegar a esa, no se preocupen. Entonces, de ahí sale el siervo de Jehová, ¿no? Siervo de Yahvé, por ese acento. Es importante. ¿Se fijan? Ahora ya saben 2 formas de cómo poner un de en una traducción del texto. Profe, Escuadrita. Pregunta. una consulta. Eh, bueno, eso yo le había puesto que era constructo, en realidad no sabía, porque vi eso mirando la lección 13 cuando hicimos la traducción. ¿Ya? Pero, ¿cómo se le llama eso? ¿También es constructo o se le llama acento, no sé qué dijo que usted era? Conjuntivo. Ya, Sí, eso. conjuntivo. Ya, Sí. nada que ver con constructo. No, el constructo suele ser asociado solo a la sereyot. Ah, ya. Sí. Entonces, este lo que está haciendo es una conjunción en base al acento que tiene, porque como hay 2 acentos, conjuntivo y disyuntivo, el Ujú. disyuntivo corta, el conjuntivo une. Exacto. ¿Y Ahora el más, diccionario, y sí. más sufijo puede ser o no, pastor? ¿Cómo? ¿Más sufijo? No, porque no hay sufijo aquí. No hay. No. Ya. Profe, ese acento siempre es conjuntivo. Siempre es Siempre. conjuntivo. Siempre. Ya, porque hay 4 más acá. Sí. Por ejemplo, o sea, Ya. el texto hebreo ocupa 50 y tantos acentos. No, hay Entonces, 5 más. Sí, pero estos 8. son los importantes. Este que está aquí, por ejemplo, es otro acento importante, que a veces aparece como una pirámide, como en un pinito, etc. Ese acento lo que indica es que ese versículo se parte por la mitad ahí. Ah, ya. Hasta ahí llega la primera mitad del versículo. ¿Ya? Entonces son importantes esos 2 acentos, por ejemplo. Ok, continuemos. Repasemos. Aconteció entonces, después de morir Moisés, Siervo siervo de el Señor, ¿cierto? Y Amar, hasta ahí llega la primera parte del versículo. Hasta ahí se respira, ¿no? Entonces aconteció, esto es, Vaihia Harei Mot Moshe Eved Adonai. Pum, pausa. Y continuamos. Vayomer. Esta es una palabra que aparece un montón de veces en la Biblia hebrea. Un montón de veces. Aquí, como mecánicos del hebreo, tienen trabajo porque tienen 5 consonantes. 5 consonantes. De las 5 consonantes, solo una letra no puede ser, o mejor dicho, solo puede ser raíz, que es la resh. Las demás pueden ser raíz, como pueden ser también prefijos, sufijos e infijos. Ya,
Entonces vamos desgranando, vamos desarmando el motor. La VAV se va para la casa, Sí. ¿cierto? Conjunción. Y. Vamos a traducirlo siempre como I, aunque en otras ocasiones se puede traducir de otra forma. Deme un minutito, por favor, que necesito. Dios mío. Ya, estoy en mi oficina y el gas me estaba matando. Entonces, bien, sigamos. La VAV, entonces, la dejamos ahí en stand-by. Después nos queda la Yod, la Aleph, la Mem y la Resh. Si nosotros nos fijamos en la primera palabra, yo les dije que en los verbos hay una Yod que se coloca adelante de las terceras personas masculinas. Yo tengo dos opciones aquí. Mi raíz triconsonantal podría ser la Yod con la Aleph y la Mem, pero evidentemente no podría ser raíz triconsonantal. ¿Por qué? Sin siquiera ir al diccionario. Porque yo sé que no puede ser raíz triconsonantal la Yod, la Aleph con la Mem. El que lo diga ahora se puede retirar al tiro de la clase porque lo hizo tan bien que le vamos a dar vacaciones. ¿Por qué no puede ser raíz triconsonantal la Yod con la Aleph y la Mem? Se los dije hace un minuto. A ver si se acuerdan. Sacar la Ale. No, tiene que ver por. Con verbo Porque, perfecto. porque conjunción No, y por- no con la VAV, claro. Por Moshe, Porque es por un Caleb. tercera persona, Sí. está diciendo, la función de esa que está diciendo que ese verbo está en tercera persona. Ya, ok, pero quiero mantener esta pregunta. ¿Está bien lo que dijiste, Nicolás? ¿Por qué no puede ser la Yod, la Aleph y la Mem una raíz triconsonantal? Caleb, Mochef, Eitan, Por ahí va Nicolás. Mochef. Estoy recordando las palabras porque no las Porque tengo. Está Moshe Pero y Caleb. la Aleph no podría ser porque no está dentro de la Está. mnemotecnia Sí de está. la. ¿Ya está? Sí ¿Sí está. está? La Aleph está. La La que no está mem, es la Resh. la re- La única. Entonces no puede ser raíz triconsonantal la Yod, la La Aleph y Resh. la Mem porque la Resh no es sufijo. La Claro, Resh tiene toda la razón. va a ser raíz. Entonces la Resh no puede quedar volando. Ah, esa es la raíz. Ya. Exacto. La Resh solo es raíz, Vale. donde aparezca. Raíz. Nunca es nada más, pobre Resh. Bueno, hay 11 letras que se le llaman las letras serviles. Así se les llama estas letras que no son nada más que raíz. ¿No? Entonces, esa es la simple razón de por qué yo entonces tengo que decir, bueno, la raíz entonces es la Aleph, la Mem y la Resh. Porque la Yod sí es prefijo. Sí. Entonces, ¿qué significado encontraron con Aleph, Mem y Resh? Profe, una consulta antes. Palabra, mensaje. Apóyalo. Palabra, mensaje. Muy bien. Hablar. Pero eso es el sustantivo, ojo, ¿ah? Este es un verbo. Hablar. Palabra, Des- que es un decir. sustantivo, este es un verbo. Profe, Alejandro. perdónenlo, tal vez lo hemos dicho más veces, pero de repente con todo este juego de palabras estoy medio confundido. Las raíces triconsonantales Ya. siempre en una palabra van a estar juntas. No. Casi Claro, siempre. porque aquí saqué la yodo y ahí me quedó la raíz. Po. Sí, sí. Pero Ahora, la mayoría de las veces van juntas, pero hay algunos verbos que colocan, por ejemplo, una yod en medio de la raíz triconsonante. ¿Se acuerdan que en el verbo, en el Salmo había una palabra que era shatul, que era lo sembrado? Bueno, ahí hay una raíz triconsonantal donde el verbo le colocó, la estructura verbal le colocó una shurek adentro del verbo. Entonces no, pero la mayoría de las veces sí, ¿ah? A menos que sea un verbo muy irregular, va a desaparecer una consonante, como el primer verbo que vimos. Pero usualmente van juntas. Ya, entonces, ojo, ¿ah? Lo que me dijo Inés está bien, pero ella me dijo el sustantivo, mensaje, palabra, esto es un verbo.
Entonces, decir, Exacto. El gracias. verbo decir. ¿Ya? Decir o hablar. Decir o hablar, ¿cierto? Entonces, y dijo y habló, o aquí uno puede decir, además habló, o después de estas cosas habló, ahí uno ve cómo lo traduce, ¿no? Después tenemos el nombre de Dios, impronunciable, ¿cierto? Entonces, y dijo el Señor, yo me voy a guiar por la tradición judaica, y dijo el Señor, miren, podrían haber encontrado la raíz triconsonantal, el nombre de Dios ya lo conocen. La partícula el que aparece aquí aparece completita en el diccionario, es una conjunción que es Sí. a o hacia, ¿No Ah, es una preposición? preposición. ¿sí? Pero que Preposición. funge de conjunción a veces cuando va sola igual. Ah, Y ya. aquí hay una cosa importante. Ujú. Entonces, y dijo el Señor, y habló el Señor a Josué. Yehoshua. Yehoshua. Josué. Yehoshua. Ahí está el acento. La escuadrita está en la shin. Entonces, Yehoshua, ¿no? Y aquí, si ustedes se fijan, está el makef que une también Sí. dos palabras. Ya. Esa es la tercera forma en que el hebreo une palabras. La primera, sereyot, ¿cierto? Que coloca un D de pertenencia. Segunda, un acento conjuntivo. Ojo a que la escuadrita es un tipo de acento conjuntivo. Hay un montón de acentos conjuntivos, no es la única. Es uno de los poderosos, pero no es la única. Hay otros acentos conjuntivos que también cumplen la función. Entonces, ¿cómo el hebreo agrega estos D, estos A, esta relación de pertenencia? O no solo de pertenencia, sino esta relación sintáctica de sentido con la sereyot, con un acento conjuntivo o con un makef. Tres formas, ¿ya? Ahora, en esta parte no tenemos que agregarle nada, ¿no? Dice simplemente a Yehoshua, Josué, Josué. igual que Jesús. En otras versiones van a encontrar el nombre de Jesús escrito como Yeshua, pero también como Yehoshua, ¿ya? Sigamos. ¿Cómo van hasta aquí con su traducción? ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Con lo que ustedes habían hecho? Sí. Sí. Súper. Después dice Bin Nun. Hijo, De. Bin, proviene de Ben, ¿cierto? Es De Nun. De Nun. hijo de Nun. De Nun. ¿Se fijan que tuvimos que agregarle el de, pero aquí no tenemos ni sereyot, ni tenemos acento conjuntivo? ¿Pero qué tenemos? Makef. Ok. Entonces podemos agregar un de. El hebreo ahorra todo lo que puede, ¿no? Bin Nun, ¿no? Hijo de Nun. Después tenemos otra palabra, Mesharet. ¿Qué encontraron ahí? Servir. Mi siervo. Servidor. Ya, servidor, tiene que ver con servir, ¿cierto? Servicio. Ahora, Servir. esto tiene raíz triconsonantal, esta es toda la raíz, mem, shin, resh, tav, es más, menos, echémosle un vistazo al diccionario a ver cómo aparece, porque aquí hay una cosa interesante. Voy a dejar de compartir esta pantalla para... Ahí también, profe, ahí también tendría que agregar un D, entonces, servidor de Moisés. Exacto, pero vamos a ver el diccionario y ahí quizás el diccionario nos diga por qué tenemos que agregar un D, ¿de dónde sale ese D? Pucha, en realidad son 4 formas en que el hebreo va uniendo. En la medida que uno va leyendo el texto te das cuenta que hay más cosas ahí. Ya, aquí tengo el diccionario, voy a compartir pantalla. Lo están pasando bien, ¿o no? Yo lo paso tan bien con Sí. esto. Me gusta, profe, me gusta. Que no se acabe. Palabra. Ya, busquemos. Mesharet. Miren, justo estamos en la mem, ¿ya? Membab, la shin está casi al final. Así que avanzamos un poco más. Menjejat. Lamed, me falta todavía. Menun, todavía me falta. Ayin, la shin está casi al final. Ya, aquí está Resh, porque después de la Resh viene la shin. Resh, Mem, Resh. Pucha, que hay palabras con Resh. Hay un montón. Por aquí vamos llegando al final.
Resh todavía, mem, aquí está. Mem, shin, Sí, Menchin. mesharet. Ah, y esto está con resh, ¿cierto? Ahora tenemos que ir por la shin, resh. Vamos para abajo. Mem, shin, lamed. Uf, todavía me falta la resh está casi al final. Uf, me pasé mucho. Tab, ahí está. Mem, shin, resh. Tab. A ver, veamos cuál es la primera que aparece. Miren. Ahí Ah, pero está. aquí dice misra, dominio. Mm. No es mish, es mis, por el puntito. Ya, no es nuestra palabra. Pero acá aparece Existe un constructo. mishra, jugo, extracto. Constructo. Difícil eso, ¿ah? Pero nuestra palabra además termina en tav, Sí. ¿cierto? Ok, dejémosla ahí sancochando. Veamos si tenemos algo más. En arameo aparece mash. ¿Qué dice aquí? Ah, mashroquí. No, aquí ya nos pasamos ya, ¿no? Ah, pero miren, aquí hay otra. Ah, pero esta tiene sin. Sí. ¿Ah? Masret. No, es la chi. Es la chi. Cerca. Entonces nuestra palabra debe andar por acá. ¿Cierto? Jugo, extracto de uva. Y aquí aparece mishrat. Parece que no es nuestra palabra. ¿Ah? A ver, busquemos un poco más. Mish. Y si no la encontramos, estamos fritos. Flauta. Ah, no, este ya la habíamos visto. Mis. Flauta. Ahí está. Esa flauta, que no está. Descartamos la mem, entonces, profesor, si no apareciera, ¿no? Ok, ya, eso sería una posibilidad, ¿no? Sí, pues porque ya no la encontramos y la raíz se va Pucha. achicando al ladito. Pues. Bueno, Claro. vamos entonces, po. Porque es un indicador Saquemos ¿no? la mem. Sería rat. Sí. Entonces, ¿qué sería? ¿Dónde partiría la raíz? Kim. La Sería chin, Con la shin. con la chin, sí. Sí. Vamos entonces. Y ahí sería servir. A ver. Mejor lo hacemos acá, ¿no? Shin. Increíble. Ahí estamos. Y Sharet debe estar casi al final, porque la resh está casi al final. Uf. A ver ahí. Todavía me falta. Shin, resh estamos buscando, ¿no? Shin nun, ayin, kof. Y aquí estamos cerca. Bajamos la velocidad. Ya. Sharad, shered. ¿Cuál estamos buscando? Ah, nos falta la tav, ¿cierto? Mesharet. Sharet. Vamos entonces. Ay. ¿Tú la encontraste? ¿Quién es que tiene? La Inés tiene un diccionario. Un diccionario en papel, ¿no? Shin. Aquí está. Servir. Así sale. Ya, aquí está entonces. Esta es la raíz triconsonantal. ¿Y por qué tiene una mem entonces? Y acá está. No sé si lo ven acá al final. Sí. Aquí está, mesharet. Femenino. ¿Qué dice? Ah, dice que es part. ¿Saben qué significa eso? Participio. Es un verbo participio. Participio. A esto se le llama un participio activo. En hebreo, esto significa que es un verbo, por lo tanto, esto es, y habló el Señor a Josué, hijo de Nun, el servidor. Claro, uno lo lee como sustantivo, pero viene de un verbo. Entonces esto se traduciría así como a Josué, hijo de Nun, el que estaba sirviendo, ¿cierto? Porque es un participio activo, es el ando endo, en gerundio en español. Entonces, ando endo, de Moisés, ¿no? De Moisés.
Entonces, súper bien. ¿Quién fue que dijo? Francisco dijo, la mem, no, nada que ver ahí, po. Ya, bien, súper. ¿no? Puede decir. Entonces, ahí está, participio. Súper. Y responder la pregunta de Franklin al tiro. ¿Por qué? ¿De dónde sale el D? Porque el acento que está debajo de Mecharet es un acento conjuntivo. Si te fijas, está así, oblicuo. Sí, ese es un acento conjuntivo. Entonces, es un acento conjuntivo, entonces el que está sirviendo a, o el que era servidor de, etcétera, Moisés. Estamos Siervo desarmando de, bien el no, no motor. estaría correcto entonces. ¿Cómo? Siervo de, Sí, Eso porque es, los eso- participios en hebreo se suelen transformar en sustantivos o incluso en Mm. adjetivos. Entonces los participios ando, endo también se transforman en sustantivos. Entonces lo puedes traducir perfectamente como el sirviente de, ¿no? El esclavo de, el servidor de. ¿Ya? Ahora, si uno fuera muy, muy quisquilloso, claro, tendría que decir el que estaba sirviendo para mantener la cosa verbal, pero no es necesario aquí. De Moisés, ¿cierto? Entonces con acento conjuntivo. Después dice lemor, verbo decir. el verbo decir, ¿cierto? El mismo verbo que nos encontramos ahí donde decía Vayomer y dijo, ahora nos encontramos la misma raíz acá, pero ahora dice lemor. Sí. ¿Qué significa También la está, lamed? ¿Qué también significa está la en lamed? participio. También está en participio pasado. No. ¿Ya? Miren, vamos a buscar el verbo, a ver si sale en este diccionario qué significa. Esto es el verbo amar, así que está con la alef, nos vamos al principio del diccionario. Buscamos la alef con la mem, Es vamos a una tratar un poco más rápido. Me pasé. con tres. Alef P, Alef Samej, Alef. Aquí está. Alef Mem. Pucha, tenemos un montón. Miren, ahí está. En todo su esplendor. Es uno de los verbos que más aparece en la Biblia hebrea. El verbo amar. Decir. Ahora, a ver si en este diccionario aparece por qué hay una lamed delante de este verbo. Aquí abajo, todo lo que aparece aquí son las conjugaciones verbales. Aquí nos dice cuando están con letras, después yo les voy a explicar perfecto, perfecto. El hebreo, ojo, eso lo vamos a ver en el verbo, pero se los puedo adelantar. El hebreo tiene dos tiempos nomás, y es un tiempo fluido. Olvídense que en hebreo está esta cosa del pluscuamperfecto y todas esas barbaridades que nos enseñaban de chicos. En hebreo, en realidad, hay un tiempo que fluye de atrás hacia adelante. Entonces, incluso no es correcto en hablar de tiempo pasado, ¿no? Porque el hebreo, el tiempo es fluido. Entonces es una acción que Está pasó, ocurriendo. desarrollando ahora también. Está ocurriendo, sí. Está ocurriendo. El Entonces se presente. suele decir que el verbo hebreo tiene dos tiempos, pasado y futuro. A ver, si aparece aquí, miren, aquí está. Lemor. Entonces ahí yo tengo que leer lo que dice antes. Dice prefijo, ¿no? Si ya sé que es un prefijo la lamed, no me sirve. Aquí está la versión absoluta, ya, pero absoluta de qué? Y aquí está la clave. Inf. Inf significa infinitivo. Infinitivo es cuando uno dice cualquier verbo, comer, saltar, reír, jugar, hablar, decir. Entonces, ¿qué me está indicando el diccionario? Que cuando yo tengo un verbo con una lamed adelante, entonces este verbo lo digo en infinitivo. Entonces usted dirá, ¿y ahí cómo traduzco esto? ¿No? Y dijo el Señor a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, decir. Claro, No, tendría que ser como en pasado. tendría que ser como en pasado, podría ser como participio, diciendo. Pero en presente sonaría súper extraño. Sí. O sea, en infinitivo suena raro, ¿no? Claro, Decir. suena raro. Decir. Y es como yo decir, tú Jane, yo no sé cómo. Exactamente. Es que Entonces ahí, ahora, el verbo lemor, que es el infinitivo, suele traducirse como participio, diciendo. Profe, o sea que por ejemplo esta palabra la que aparece en Génesis y dijo Dios, o sea, sería como eso, pero o no, el lemor, el decir, dijo o no, y vio Dios, nada que ver. No, Sí, nada que ver. ahí está en perfecto. Estoy cambiando, estoy torciendo el texto. No, que era y vio. Sí. ¿Usted sabe lo que dice Apocalipsis? El que quiere agregarlo, Sí, perdón. Me fui a ella. Me condené.
Me Pero condené. fíjate que en Génesis hay un verbo, pucha, no me puedo acordar cuál es. O sea, aparece un verbo en infinitivo, el verbo crear. Em, Bará. sí, pero está en esta misma forma. Entonces los rabinos siempre decían, ¿y por qué no terminó así como y creó? Sino que dice para crear. El texto, pucha, si me dan un minuto, lo busco porque es un texto interesante que tiene que ver Ya, con eso. Y con bueno. eso yo creo que no nos vamos. A ver si Oh, no, no. ¿Por qué? no lo voy a encontrar. Porque, a ver, es que sé que Sigamos. está en los primeros versículos, pero bueno, está en el 3. Vamos a ver si está en el 4. No. Eh, Por eso, profe, algunos hacen referencia a ese sentido siempre como de una creación pasada, de un punto inicial y de no un continuo creando. Sí. De una, Ah, aquí está. A ver. ¿Ustedes están viendo mi pantalla o no? Sí, sí. No, nos quedamos en el texto, Se quedó en 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 el el diccionario. texto, en en el el diccionario. diccionario, pastor, en el diccionario de Ah, la página 36. eh, ya, aquí está. Deje, tiene que cambiar Minimícelo, el minimícelo y, compartir. claro, dejar de compartir y poner el Eso. otro. Pues. A ver, déjenme ver. Ay, se me perdió aquí. Deme un minuto. Mm, Génesis 2:3, para quienes tengan Biblia en hebreo. Ah, qué duro fue eso. Sí. Para los que tengan una super Biblia de ¿No? 6 kilos. voy a Génesis tener que 2:3. votar todas las de Dos, estudio. MacArthur, Riley. aquí está. Ya. Génesis, Ya. ¿cuánto dijo? 2, Génesis 3. 2:3. Entonces, estos son los pequeños detalles que los rabinos siempre se detienen, justamente por hacer este trabajo que hacemos nosotros, desarmar el motor pieza por pieza. Miren, aquí les voy a mostrar. mm, Compartir pantalla, Togá, aquí está. ¿La ven, cierto? Sí. Sí. dos. Ya, miren, ¿ustedes ven mi puntero? ¿Ven el...? Sí. Ya, Sí, profe. Sí. ya, ese es el versículo 3. Miren, si yo lo traduzco al español, dice, y bendijo Dios a el día Hashbií. Este es el día séptimo. Después dice, Vaikadesh, y santificó, viene de Kadosh, Vaikadesh, y santificó Otó, a él. O sea, santificó ese día. Porque Bo, en él, Shabbat, descansó, Mikol, de toda, después dice, Malgetó, de todo su trabajo, de toda su obra. Después dice Asher, ustedes ya conocen esa palabra, que Bará creó Elohim la azot. Aquí tenemos el verbo asá, que es hacer, pero también con lamed, no era el verbo bara, era el verbo asá. Entonces, en español, si yo tradujera en un español duro, esto diría, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él descansó de toda su obra que creó Dios para hacer. ¿Cómo para hacer? Esto debería decir, y de todas, Bara Elohim la Azot debería ser que creó Dios e hizo, ¿cierto? Y que hizo Claro. Dios y creó, o algo parecido. Dice la Azot, está en infinitivo también. Entonces de ahí deducen los rabinos que como este verbo no está en pasado como Bará, que está en pasado, él creó, y esto debería haber dicho, él hizo, y dice, ¿por qué está en infinitivo? Entonces los rabinos dicen, porque es la responsabilidad del hombre. Este la azot no es de Dios, este la azot es de nosotros, para hacer. Entonces Qué bonito. nosotros somos los continuadores de la creación. Dios creó, pero nosotros fuimos creados para hacer, es decir, para continuar. Y así explican cómo aparece un infinitivo en el texto que debería haber aparecido un verbo en pasado, ¿no? En perfecto. Entonces así lo explican. Suena bonito, ¿no? Tiene Suena mucho lindo. sentido, sí. Sí, pues, claro que sí. Entonces Súper mal echarnos la culpa a nosotros. la creación es nuestra responsabilidad para hacer, ¿no? Descansó el día séptimo para hacer. ¿Para qué? Para que el hombre siga haciendo.
Bueno, hasta aquí quedamos. Vamos a revisar los otros 12 capítulos la próxima semana. Yo les voy a enviar algo extra igual para que no pierdan la... Pero este es el trabajo. Voy a dejar de compartir pantalla. Este es el trabajo, no es más que eso. Herramientas para que pueda desarmar el motor con paciencia, ¿no? Con calma y haciéndose y cuestionándose, ¿no? ¿Por qué está esta letra aquí? ¿De dónde sale esta otra palabra? ¿Cuál es la raíz de esta palabra? Etcétera. Haciéndose bien las preguntas y trabajando el diccionario no deberían tener mayores problemas. Eso no significa que es fácil. Cuando lleguemos al hebreo, o sea, al verbo se van a dar cuenta que no es tan sencillo. Si tampoco les vengo aquí a vender el... Pero si se dan cuenta, quien agarre el ritmo de esto, que se lo dije a Francisco delante, cuando una persona agarra el ritmo y dice, ah, ya sé qué es lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los mecánicos, no? El mecánico después ya le lleva cualquier auto y el mecánico dice, ya sé por dónde partir. Por lo menos sé a dónde está el motor adentro del auto. Entonces ya la próxima semana revisamos lo que continúa de Josué y vamos revisando también nuestras clases. Echémosle un vistazo al libro. ¿Ustedes cuál lección tenían que estudiar para el día, la 13 o 14? 14. Sí, 13 y 14 eran las. Esto que La vimos ahora 13, incluso. la 13 es un Maquef. avance de la sintaxis. Si ustedes se fijan, lo que hemos visto de hebreo se parece, cuando uno lo traduce literal, o sea, en la medida de lo que se puede, suena muy Reina Valera. Mm, Ustedes se fijan como que uno no tiene que hacer muchos malabares con el texto hebreo. Si uno lo va traduciendo como bien literal, bien pegadito a la sintaxis hebrea, suena casi igual a Valera. ¿Se fijaron? En el texto Josué, si uno colocando una traducción debajo, suena casi igual a Reina Valera. Pero, Esto significa que la sintaxis de los se le textos está narrativos escuchando, se le son está más pegando. sencillos. Ah, me pegué. Sí. ahora sí está bien. Ahora sí. Ah, ya. Les decía entonces que uno con eso se da cuenta que la sintaxis del hebreo en textos narrativos, no poéticos, es bastante sencilla. Si uno la traduce casi palabra por palabra, como que suena bien. Uno no necesita hacer muchas vueltas de acá. Y entonces la sintaxis de los narrativos, los textos narrativos históricos, por ejemplo, es bastante sencilla. En la clase 14 también hay unas lecciones acerca de la sintaxis. Y la clase 15 dice, en la parte 4, claves generales de traducción. Lean esa, porque les va a servir, ¿ya? Así que, Muy buena, está muy buena. gracias. Sí, es como un dato extra Sí. para eso. O sea, si ustedes se fijan, Sí. en los pocos meses y las pocas clases que tenemos, ustedes pueden traducir bastante con las claves que tienen del texto hebreo, sin haber llegado al verbo todavía. Pero ya saben, por ejemplo, eh, el, el- el trabajo para encontrar raíces triconsonantales. Cuando ya vayan ensamblando todo, van a decir, ah, por eso esto cuadra acá, le va a ser súper fácil. Ya, hasta aquí llegamos. Un arduo recorrido, ¿no? Cerraré mi Biblia con herrajes. Guíenme. No le Em, sobra, pastor, esa Biblia si tiene tantas. Por favor. como Hay, Oscar Pereira, que tenía tantas Biblias en hebreo en su oficina, y hay- siempre que entraba hay que decía, "Oh, qué bonito, someterla, no se nota". hay que someterla al carbono 14, dijo el envidioso, para Sí, saber pues, si, sí, pues, si si tiene de tres verdad, siglos o no, ¿no? sí, pues, si no, ¿de qué estamos hablando? Pero el Bueno, roneo con T parece real, po. sí, pues, sí, Me quedo claro. con mi Biblia, Roneo con, Scofield. roneo con té y medio quemado. Bueno, ha sido un placer caminar con ustedes por estos textos. Es la parte que a mí más me entretiene del hebreo, ¿no? Ir Gracias, pastor. desglosando. Ahora, ustedes se fijan, estuvimos, ¿cuánto? 1 hora en un versículo. Entonces, eso dignifica el texto, eso le da como más importancia, lo hace más profundo también. Es como las personas, cuando uno se detiene a estar con otro, encuentra profundidades que no ve a simple vista. Así que esto es igual que tratar con una persona.
Ustedes saben, tienen mi WhatsApp, si tienen preguntas, el que más aprovecha esta opción es Alejandro, así que el resto se la está perdiendo, porque Alejandro me manda audio, me dice, ¿qué quisiste decir en esta lección? ¿Qué hago con esto? No me deja dormir, no me deja tranquilo. En la mañana tengo miedo de encender el teléfono y ver el WhatsApp, pero yo les dije eso, que tienen esa opción. Entonces, ahora, si ustedes quieren ser más pro, agarren un texto hebreo, tienen la Torá, tienen la Biblia, tienen los Salmos, Franklin, agarren un texto y vayan trabajando la traducción. Y lo van a pasar súper bien. Pongan una música especial, pongan a Yair Dalal, se los voy a mandar después. Yo tengo una Es lamparita que que me trajeron. Yo tengo una en lo lamparita que me personal, trajeron profe, de yo Chile. estoy... Esa la enciendo, coloco música de Yair Dalal, ¡fua! Me falta el puro camello. Franklin, ¿qué Oiga, estás diciendo? En lo personal, profe, que yo estoy tan charro que todavía me da pena abrir el libro, pero aquí lo tengo. Mira, qué belleza, hermano. Sí, así oiga, que profe, tengo que ¿Ah? mejorar. Soy indigno aún. lo Indigno. Bueno, lo del pero lemor no le entendí ni una cosa. Yo tampoco. ¿en serio? Sí, Ya, quedé. Con el amor. Mándame una Iba pregunta por bien WhatsApp. hasta el lemur. Iba Mándame bien una hasta pregunta por ahí WhatsApp. ya me quedo. El lemur es un mamífero, hermano, Pastor Alejandro. Pastor, Ya, hay que pasen. tener los diccionarios adecuados porque es la única forma. Bueno, se los dije hace 3 meses. Si pueden comprarse un diccionario, cómprense un diccionario. Yo con mi Yo Biblia sa- estudio. Yo Yo con mi salí Biblia. y no encontré, así No, que si voy a ver qué hago. está difícil Sí. encontrar diccionario. Biblia ni diccionarios no he encontrado. Así que Tengo voy a la ver Mira, ahora. Biblias hay en la Sociedad Bíblica Chilena. Ahí hay Biblias Sí. en hebreo. Diccionario Así que Mercado ahí Libre. van a encontrar seguro. Yo Mercado tengo Libre una también. Biblia de estudio del pastor Guillermo Maldonado, si a alguno le interesa. ¿Ya? Ah, sí, Yo tengo yo me la anoto con Reina 2. Valera Gómez. La Reina Valera Gómez. La Reina Valera García. Voy a hacer una, sí. Eso, ¿ya? El Evangelio según San Nicolás. Mira, y suena hasta bien. Oh, Ah, Puros bien. regalos. Puros regalos. Puro obsequio. Oye, pásenlo bien y disfruten su trabajo de traducción, es súper lindo. Yo creo que Raciel no se llevó a nadie más, ¿ah? Oye, no le fue bien en la cosecha a Raciel con este curso. Y yo tuve curso hace tiempo atrás en que me quedaba con 2 y partía como con 15. Raciel, echado para atrás, se reía de mí. Pero aquí había uno que yo pensé que se lo iba a llevar, pero no se lo llevó. ¿Ah? Me faltó fe ahí. pero tenga fe en nosotros, Es no que tiene que hacerle la prueba todavía para cuando Seré le yo, aprueben, señor. a lo mejor aborta. Y ahí vamos a ver si Raciel se lo lleva o no. Pues no estoy mirando a nadie específicamente, ¿ah? No, porque hay varios recuadros. Po. Claro. Ah, Toma agua nomás. la gallina que sacaría pone huevo, dice. ¿Qué pasó, Frankie? Ah, ya. Pucha. Nada que hacer. Ánimo, hermano, ánimo. Qué Ya, les mando un abrazo, que Dios les bendiga. Nos encontramos la próxima. Bien, que descansen. Chao. Chao, chao. Chao. Que descansen. Bendiciones. Adiós. Oh. Recording stop.